Y si te dijera que las mismas leyes de la física que muchos ateos usan para intentar desmentir a Dios, en realidad gritan su existencia con una precisión matemática que pulveriza por completo la idea del azar. Hermanos, vivimos en una era donde constantemente se nos dice que debemos elegir ciencia o fe, razón o revelación, el laboratorio o la iglesia. Pero esa es una falsa dicotomía, es una mentira. Y hoy vamos a pulverizar esa mentira con la historia de un hombre que vivía firmemente en el lado de la ciencia. Les voy a contar la historia de un físico, un hombre de datos, de ecuaciones y de evidencia empírica, a quien llamaremos Dr. Benjamin Carter. El Dr. Carter no buscaba a Dios, buscaba la verdad en el lenguaje más puro del universo, las matemáticas. Y al calcular las probabilidades de nuestra propia existencia, se encontró con un resultado tan imposible, tan alucinante, que lo obligó a abandonar su ateísmo y lo puso en un camino que, para la sorpresa y el horror de sus colegas, terminó directamente en la puerta de la Iglesia Católica. Esta es la historia de cómo un científico no encontró a Dios en un sentimiento, sino en sus propios cálculos. Y es la historia de la agonía intelectual que ese descubrimiento le provocó. El Dr. Carter, según me cuenta en una larga y fascinante carta, era un materialista convencido. Su cosmovisión era simple. El universo es un sistema cerrado de materia y energía, regido por leyes físicas impersonales. La vida y la conciencia son subproductos accidentales de miles de millones de años de casualidades cósmicas. Me lo describió así. Padre, para mí la fe era el abandono de la razón. Mi trabajo como físico era descifrar las reglas del universo, no inventar un legislador. La pregunta ¿por qué? Era una pregunta infantil. La única pregunta adulta era ¿cómo? Pero incluso antes de que la cosmología destrozara su mundo, me cuenta que había una grieta en su armadura, un pequeño secreto sucio en su campo, el problema de la conciencia. Podía explicar los mecanismos neurológicos del cerebro, me escribe, pero no podía explicar la experiencia de escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Por qué las vibraciones en el aire, procesadas por mi cerebro, producían un sentimiento de majestuosidad y anhelo? Mi materialismo me decía que era solo una respuesta evolutiva, pero mi propia experiencia, la realidad innegable de mi yo interior, me decía que esa explicación era patéticamente inadecuada. Era el fantasma en mi máquina materialista, y no podía exorcizarlo. Esa pequeña grieta se convirtió en un abismo cuando su trabajo lo obligó a enfrentar el ajuste fino del universo. Aquí es donde su tormento comenzó. Los científicos han descubierto que las constantes fundamentales de nuestro universo están equilibradas en un filo de navaja tan increíblemente preciso que la vida sería imposible si variaran en la más mínima fracción. Él comenzó a analizar estas constantes, y los números lo dejaron atónito. La fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la precisión era como lanzar un dardo a través del universo y dar en un blanco del tamaño de un átomo. Pero el golpe de gracia fue la constante cosmológica. Me escribe, los cálculos muestran que si su valor fuera diferente en una parte en 10 elevado a la potencia de 120, el universo sería hostil a la vida. Padre, para que la gente entienda, hay menos átomos en todo el universo conocido que eso. La probabilidad de que esto sea un accidente es matemáticamente cero. Aquí comenzó su agonía. El científico en él estaba entrenado para seguir los datos, pero el ateo en él estaba horrorizado porque los datos apuntaban a un diseño. Su primera reacción no fue la aceptación, sino la negación desesperada. Pasé meses durmiendo en mi oficina, me cuenta. Mi pizarra estaba cubierta de ecuaciones, tratando de encontrar una escapatoria. Buscaba un error en los datos, un fallo en los modelos, una interpretación alternativa. Leía cada nuevo artículo científico, esperando que alguien encontrara una solución naturalista, pero cada cálculo que verificaba, cada artículo que leía, solo confirmaba la insondable precisión. La ciencia no me ofrecía una salida, me estaba encerrando. Me sentía como un detective que al investigar un crimen descubre con horror que todas las huellas dactilares, todo el ADN, apuntan a una sola persona, él mismo. Estaba siendo incriminado por el cosmos. El conflicto se volvió externo. Empezó a plantear estas preguntas con cautela a sus colegas. La reacción fue lo que él llama una conspiración de silencio. Cuando mencionaba el problema del ajuste fino, escribe, mis colegas cambiaban de tema o me decían, ven, no te metas por ese camino. Eso es filosofía, no física. Te va a arruinar la carrera.
o me daban la respuesta de moda: el multiverso lo resolverá, solo tenemos que tener fe. Me di cuenta de que había un tabú no escrito en mi campo. Puedes seguir los datos hasta el borde del precipicio, pero no te atrevas a mirar hacia abajo y admitir lo que ves si se parece a Dios. La ciencia, que se suponía que era una búsqueda intrépida de la verdad, tenía sus propias herejías prohibidas. Acorralado, se aferró a la única explicación atea que le quedaba: el multiverso. La idea de que hay un número infinito de universos y nosotros simplemente vivimos en el afortunado. Yo quería que el multiverso fuera verdad, me confiesa. Era mi única vía de escape. Me sumergí en la teoría de cuerdas, en la cosmología inflacionaria. Leía todos sus proponentes. Durante casi un año intenté construir un caso racional y sólido para salvar mi ateísmo, pero cuanto más lo estudiaba, más monstruoso me parecía. Me di cuenta de que no era solo que el multiverso fuera indemostrable por definición, era peor. Me di cuenta de que el multiverso destruye la ciencia misma. Si hay un número infinito de universos, entonces cualquier evento, sin importar cuán improbable, ocurrirá. Esto significa que ningún resultado puede servir como evidencia para ninguna teoría. La ciencia, que se basa en la observación para confirmar o negar hipótesis, se vuelve imposible. Para salvar al ateísmo de la evidencia del diseño, el multiverso exigía el suicidio de la racionalidad. Para evitar a Dios, tenía que abandonar la razón. Fue un precio demasiado alto. Acorralado por la lógica y los datos, el Dr. Carter llegó a una conclusión inevitable. La explicación más racional para el ajuste fino del universo es que fue de hecho diseñado. Pero esto lo dejó en un lugar frío y solitario: el deísmo. Creía en un diseñador, una mente cósmica, pero no en un Dios personal. Si este diseñador es tan increíblemente inteligente, se preguntó, ¿es posible que se haya comunicado con su creación? Esta pregunta lo sacó de la física y lo llevó a la historia, y comenzó con Jesucristo, con la intención de despacharlo como un mito. Apliqué a los evangelios, me escribe, el mismo rigor histórico y escéptico que aplicaría a cualquier texto antiguo, y lo que encontré me dejó atónito. La erudición histórica seria, incluso la secular, concuerda en que Jesús existió, fue crucificado, y que sus seguidores de repente comenzaron a proclamar que había resucitado. ¿Qué causó esta creencia? Analizó las hipótesis, el mito, la alucinación, la mentira, y las encontró históricamente débiles. Me vi acorralado de nuevo, escribe. Mi rechazo a la resurrección no se basaba en la falta de evidencia histórica, sino en mi prejuicio filosófico contra los milagros. La hipótesis más plausible, la que mejor explicaba todos los datos, era la que yo consideraba imposible, que realmente sucedió. Pero si Cristo resucitó, entonces el cristianismo era verdadero. Y aquí se encontró con un nuevo problema: el caos. ¿Qué cristianismo? Hay 30.000 denominaciones, todas con la misma Biblia, todas llegando a conclusiones diferentes. Para mi mente científica, que busca una verdad unificada, esto era inaceptable. Fue su método científico el que lo salvó. Me hice una pregunta histórica simple: ¿qué creían los primeros cristianos, los más cercanos a la fuente? Volví a los padres de la Iglesia. Y los datos históricos eran inequívocamente católicos. La creencia en la presencia real en la Eucaristía no era un debate. La autoridad de los obispos como sucesores de los apóstoles era un hecho dado. La primacía de la Iglesia de Roma era reconocida. Sentí una resistencia interna inmensa. Una parte de mí quería un cristianismo limpio, solo yo y mi Biblia. Pero mi honestidad intelectual me decía que esa versión del cristianismo era una invención de 1500 años después. La iglesia que la historia me mostraba era esta, la católica, con toda su historia desordenada, sus santos, sus sacramentos. Era real, era histórica. El clímax de su viaje ocurrió mientras leía el Evangelio de San Juan. Les leo directamente su carta. Padre, estaba en mi estudio y leí: en el principio era el Verbo, en griego el Logos, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y mi mente simplemente explotó. El Logos, la palabra, la razón, el principio de inteligibilidad. El diseñador cósmico que las matemáticas me habían revelado no era una fuerza impersonal. Era el Logos, la razón misma a través de la cual el universo fue escrito en existencia. Y el Evangelio me decía que esta razón se había hecho carne. No eran dos verdades separadas. Era la misma verdad revelada en el lenguaje de la física y en la persona de Jesucristo. La Iglesia Católica no me pedía que abandonara la ciencia.
Me daba la clave que unificaba la ciencia, la filosofía y la historia en una sola y coherente verdad. La historia del Dr. Carter pulveriza la mentira de que la fe y la ciencia son enemigas. La buena ciencia, la ciencia honesta, no nos aleja de Dios. Nos lleva, como a los Reyes Magos siguiendo una estrella matemática, directamente a arrodillarnos ante Él. El universo no es un accidente sin sentido, es una sinfonía de leyes matemáticas de una precisión asombrosa. Y esa sinfonía, como nos ha demostrado la ciencia, tiene un compositor. La creación nos habla de su creador. Si quieres entender más sobre la asombrosa evidencia de diseño en nuestro universo, mira este video sobre el ajuste fino.